Buenas noches. Hoy en Diálogos con Alma tenemos una- un diálogo maravilloso con alguien que yo admiro mucho desde hace muchísimos años que nos conocimos, Teresa Inchaustegui Romero, y que ha aportado a esta sociedad, a las mujeres, la defensa de las mujeres, desde muy pequeña, desde los 5 años. Y además habla que la única utopía viva, y yo lo creo y lo confirmo, es el feminismo, es la única utopía viva. Entonces, es algo muy interesante. Teresa Enchastegui Romero, mexicana de Tabasco, licenciada en Sociología por la UNAM, 1994, con especialidad en Sociología del Trabajo. Diplomada en Análisis Político por la Universidad Iberoamericana, Santa Fe, eh, 1987. Doctora y investigadora en Ciencias Sociales y especialista en Ciencias Políticas por la Facultad Latinoamérica de Ciencias Sociales y sede en 1900 en México y en 1997. Bueno, Teresa Inchaustegui ha hecho muchos estudios, ha hecho estancias de investigación sobre el tema de política social en Latin American Center of Studies de la Universidad de George Washington en Washington, D.C., 1996. Estancia postdoctoral en el Departamento de Derecho y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Em, eh, bueno, esto fue en 1998-99. Profesora e investigadora del programa interdisciplinario en estudios de la mujer. Bien, bueno, tiene un currículum que no acabaríamos de leerlo, pero solo para que se den cuenta, es realmente un honor poder entrevistar a la doctora Teresa Inchaustegui Romero, profesora e investigadora del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer PIEM del Colegio de México, fundadora del Diplomado de Género y Políticas Públicas en Flasco, México, y actualmente profesora e investigadora de tiempo completo y posgrado de Humanidades en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y bueno, hizo muchas aportaciones y de su experiencia, que es tan importante, cuando fue directora de Mujeres Ciudad de México y diputada federal de la 16ª legislatura, presidenta de la Comisión Especial para el Seguimiento a los Feminicidios, secretaria de la Comunicación de Seguridad e integrante en Gobernación de la Comisión de Género y Equidad. Y no acabaríamos, pero sí quiero leer algunas cosas. Consejera del Comité para la Evaluación de la Política y Desarrollo Social de GDF, o sea, de la Ciudad de México, académica y expertas y expertes con el destacado prestigio en política social 2008-2009, directora y fundadora de estudios de equidad de género, asesora del Sistema Nacional para el Desarrollo de la Familia, DIF, y ha otorgado muchas aportaciones como directora general del Instituto de las Mujeres, atención a víctimas, la Red para la Violencia, diseñó programas de gestión de la Ciudad de México, de la seguridad, en fin, miles y miles de aportaciones. Eh, no cabríamos en un cuarto con sus reconocimientos y diplomas. Bienvenida, Tere. No, no tengo tantos. Muchas gracias, Alma. Al contrario, Es muy, es un muy honor complacida de tenerte. estar en este espacio y platicar contigo después de tantos años de conocernos y Tantos años. estar en algunas trincheras juntas, ¿no? Sí, sí, sí. Tere, eh, he escuchado tus entrevistas, otras, te he leído muchas cosas, pero me acuerdo que dices, desde niña encontré diferencias, ¿no? Entre hombres y mujeres. Cuéntanos un poquito cómo llegaste al tema Pues del... no, no era muy difícil, ¿no? O sea,
En los años 60, en casi todo el mundo, no solamente en México, los estereotipos de género, las funciones y todo lo que hacía a una persona estaba marcado por su sexo de nacimiento. Entonces no era muy difícil darse cuenta de lo que hacían las mujeres, del lugar que tenían las mujeres y de lo que hacían los hombres y del lugar que tenían los hombres en la sociedad. Era, o sea, realmente es una década en la que justo al mismo tiempo que se empiezan a cuestionar esos estereotipos, es el momento en el que están más acabados. Todas las industrias culturales, el cine, el teatro, la literatura, todo tenía perfectamente esculpidas estos estereotipos, de manera que pues los niños, las niñas, todos son siempre muy perspicaces, y yo era una niña perspicaz, y entonces pues me di cuenta rápidamente que me había tocado nacer en el lado perdedor de la ecuación social, ¿no? Y que la vida de las mujeres no era para nada interesante, ¿no? Que era bastante rutinaria, aburrida, llena de obligaciones y una vida para los otros, ¿no? Entonces, desde ese momento, pues yo me dije que me tenía que desafiliar de esa perspectiva, ¿no? O sea, me quedó claro de que ahí no iba a estar yo cómoda ni a gusto, ¿no? Entonces, bueno, pues empecé a vivir en consecuencia, ¿no? Así que, bueno, pues lo demás ha sido parte de esta búsqueda en la que todos estamos hasta que encontramos el lugar en donde nos sentimos bien, nos sentimos cómodas, nos sentimos con la capacidad de ser y hacer lo que querramos, ¿no? Que eso es como al final lo más rico y de la vida, ¿no? Claro, ¿qué te hizo emigrar a la Ciudad de México? Un poco también la idea de que donde estaba, donde había nacido, tampoco las mujeres tenían muchas oportunidades. La idea también de que pues era mejor, no sé, tenía mucha, yo me vine aquí con la ilusión de ser escritora, ¿no? Wow. Me había gustado siempre desde pequeña escribir, ¿no? Había resultado buena redactora desde pequeña, ¿no? Entonces, pues yo me había hecho la idea de que yo iba a ser escritora. Entonces, pues cuando llegué a la Ciudad de México, que vine de visita familiar con mi mamá, pues me enamoré de la ciudad, me encantó, y pues yo dije, pues aquí voy a estudiar, ¿no? Vi la ciudad universitaria, que era inmensa, ¿no? Preciosa. Y pues la verdad, decidí que este era el lugar en donde iba a hacer. Además, también por esas fechas, bueno, la ciudad ejercía un poder atractivo enorme sobre toda la provincia, ¿no? Ahora ya no tanto, ¿no? Ya es como que hay otras oportunidades en otras ciudades. Y además, en la vida universitaria, la vida intelectual, cultural, pues estaba todavía muchísimo más concentrada de lo que está actualmente, con que todavía hay mucha concentración cultural. Entonces, pues también eso me atrajo mucho de la ciudad. Y sobre todo hay una cosa que me encantó de la ciudad, que es el anonimato, ¿no? Sí, ¿verdad? El poder ser uno misma sin las cosas de los pueblos en los que todos están pendientes de todo mundo, ¿no? Y en mi pueblo más tardaba yo en llegar en mi casa que mi mamá ya enterada de todo lo que había hecho, ¿no? Entonces era mejor estar lejos y estar en un lugar donde nadie te conocía, donde no tenías que darle cuenta a nadie, y que podías además transitar por la ciudad. Me dediqué muchos años a eso, a deambular por la ciudad y conocerla. Entonces, estaba muy, muy fascinada con todo lo que conocía y descubría, ¿no? Y lo que tiene esta ciudad. ¿Por qué sociología?
Fíjate que yo tenía la idea de que a mí me gustaba mucho la biología, era muy observadora de toda la naturaleza que es tan pródiga en mi estado natal. Andaba yo con una lupa viendo animalitos, tenía colecciones de plantas y de animales, y yo pensaba pues que iba a estudiar medicina, ¿no? Pero un padrino mío que me llevaba a sus operaciones, me llevó una vez a una operación de una cesárea y yo no aguanté ver la sangre. Cuando vi la sangre, o sea, casi me desmayo y entonces, pues definitivamente pues, no tuve la sangre fría de seguir la carrera de medicina. Y cuando yo ingresé al CCH, ¿no? Porque me tocó, yo vine a hacer la prepa acá para poder entrar a la universidad. Wow, ok. Y entonces me tocó el CCH, la primera generación del Colegio de Ciencias y Humanidades del Sur, que está en Pedregal. Y bueno, a mí ahí era un tipo de formación, mucho de crear conciencia, mucho de aprender a aprender, era el lema, ¿no? Entonces, y pues como que la sociología, la historia, las ciencias sociales me empezaron a dar respuestas a muchas preguntas que yo había tenido desde pequeña, ¿no? Yo siempre me preguntaba por qué las cosas se llamaban como se llamaban, por qué la silla se llamaba silla o la bola, la pelota, pelota, ¿no? Y bueno, las ciencias sociales me empezaban a dar esa visión de por qué eran las cosas, cuál era la explicación del presente, o sea, empecé a entender el presente a partir de lo que, del proceso genético, histórico, social, y eso me empezó a generar una gran fascinación, ¿no? Entonces, pues me fui a sociología, que era pues es una especie de todología de la sociedad, ¿no? Entonces, pues me gustó mucho, ¿no? Y de ahí que seguiste estudiando, bueno, después de leer tu currículum, ¿y por qué? ¿Por qué seguir estudiando? Ajá. Y no sé, porque estas preguntas que he tenido nunca han dejado de agotarse, ¿no? Y por lo tanto, además me pregunto de muchísimas cosas, ¿no? O sea, entonces, pues acompaño esas preguntas, esa curiosidad, pues con lecturas, con libros. Yo nunca dejé de leer, o sea, para mí la carrera no se terminó y adiós, chao, ya me dieron mi título y ahí nos vemos, ¿no? O sea, sino fue siempre con mucho apetito de conocimiento, ¿no? Eso yo creo que soy una golosa en esa parte. Ujú. Dime una cosa, ¿qué te hizo acercarte bueno, estuvo el movimiento de 68 y antes, y el movimiento hippie, o sea, grandes cambios en esa época, ¿no? En esas épocas. Y luego el movimiento feminista. ¿Qué te hizo acercarte al movimiento feminista y a los temas del feminismo? Bueno, bueno, como te decía, como he dicho, pues yo siempre tuve una actitud feminista, ¿no? Porque estaba siempre en rebelión contra todo lo que nos limitaba, ¿no? Y bueno, en realidad me acerqué al feminismo un poco, pues también por el descubrimiento que tuvimos en aquel primer encuentro de lesbianas y feministas, ¿no? Porque mi primer acercamiento fue realmente con el movimiento de liberación homosexual, como tú sabes. Ujú, Eh, claro. y bueno, pues ahí dijéramos, pues yo entendí que en el momento en que establecimos estos primeros diálogos, entendí que yo tenía muchísimo más que hacer y que compartir en la lucha feminista que en la lucha de la homosexual, ¿no? Porque sentía como que era una forma más de integrarme, ¿no?
Y porque empecé a ver que en las luchas por la liberación homosexual empezaban a proliferar las etiquetas, ¿no? Y los guetos. Entonces, a mí realmente ni las etiquetas ni los guetos me atraían, ¿no? Entonces, lo que me atrajo fue ese poder tan enorme de solidaridad, de empatía entre mujeres del feminismo, ¿no? Me gustó, me atrajo, y pues sentí que ahí era donde estaba mucho más abierto, ¿no? Aunque no tenía en ese momento pues la visión que con el tiempo fui adquiriendo de que el feminismo no es solamente para las mujeres, ¿no? Que el feminismo, como dicen estas mujeres españolas e italianas que han escrito este libro del feminismo, es para todo el mundo, ¿no? Claro. Porque efectivamente la propuesta feminista es una propuesta de transformación social. Claro, es una propuesta de transformación social que pasa también por la cultura, y eso lo hace tan complejo, tan diverso y con ritmos temporales tan contradictorios, ¿no? Hablas del encuentro en Cuernavaca, Exactamente, aquel primer casa de encuentro en Nancy la casa de Cárdenas, Nancy Cárdenas, exactamente. estaba Chabela Vargas, Marta Lama, Exactamente, en bueno, donde todas las además pues era la fiesta total, ¿verdad? Porque nunca habíamos visto ni vivido un encuentro, primero con tantas lesbianas, ¿no? O sea, acuérdate que habíamos puesto en la carretera un montón de flechas y sí, la gente venía y venía y venía y venía y no cabíamos en la casa, ¿no? no, Pero bueno, y de las feministas fueron pues un puñado, ¿no? De ellas, de las históricas, ¿no? Que ahora se autollaman históricas. ahorita sí. Y Y sabes, en México fue un país donde se dividió el feminismo, porque no se podía hablar de placer, de sexualidad en esos momentos, era contra la violencia y en pro del aborto. Y es el país donde se divide, y se divide por las lesbianas y no lesbianas, ¿no? Pero ese encuentro era reconciliar y trabajar juntas, ¿no? Y fue muy interesante, como tú dices, no cabíamos ahí, ¿no? No se sí, cabía. Ujú, sí, yo creo que el feminismo mexicano ha sido también pues víctima de ese conservadurismo ujú. también, y de esa rigidez de los estereotipos sexuales, ¿no? O sea, yo he visto, digo, no lo cuestiono, pero sí lo subrayo, feministas que comienzan su presentación diciendo que son madres Sí, sí, yo como madre de digo, tantos hijos, ¿no? eh, como Como madre una digo, manera de decir no soy lesbiana, porque además, pues hay, dijéramos, el machismo, el sexismo, no solo de ahora y no solo en este país, ha tachado de lesbianas a las feministas pues desde hace siglos, ¿no? O sea, porque sí, toda mujer que no se siente cómoda en el aro en el que tiene que entrar y cuestiona el poder y el privilegio masculino es sospechosa de lesbianismo, ¿no? sí, se Entonces, acusaba de lesbianismo a cualquier feminista, incluso exacto, de las históricas, ¿no? Es exactamente. verdad, es verdad. Sí, y ahora pues hay grupos de madres lesbianas, entonces Claro, yo bueno, como madre, ahorita las cosas son enormes. Estoy esperando que sean las 10 de la noche bueno, voy a echar un comercial para ver el programa de Sabina Berman, claro, que lo anuncian efectivamente con una serie de personas de la diversidad sexual que rompe completamente con todos los esquemas, ¿no? Entonces, es parte de lo que ocurre ahora entre las y los jóvenes mexicanos, y es refrescante, creo, ujú, aunque sea
a veces pues como un poco incomprensible o a veces asintótico, o sea que no sabe uno cómo encuadrar, porque no son los parámetros tan rígidos y fijos que teníamos, ¿no? Sí, que bueno, ahora está el LGBTIQ, Q y yo pongo plus la H de y lo que heterosexual, salga, nada ¿no? más por lo que salga. Y algún día, yo creo que la utopía es que no necesitemos letras para Exactamente. Creo identificarnos. que esa era un poco la idea con la que yo me sumé a los primeros grupos, y bueno, y formamos parte de los primeros grupos por la liberación homosexual. Me agarró ese proceso también en un momento de mi vida en el que yo estaba en psicoanálisis, ¿no? Entonces era como, pues yo estaba en esta cosa de reconocer lo femenino y lo masculino, ¿no? Sí, En esta idea de que somos seres que tenemos todo esto, ¿no? Y que, bueno, solamente por la sociedad que nos esculpe nos quiere esculpir solamente de un tajo, ¿no? Para hacer este binarismo social y sexual, emocional, psíquico, etcétera. Pero pues, la idea era esa, ¿no? O sea, ¿te acuerdas que en aquel tiempo estaba además, había estado de moda aquel libro de la mujer araña, ¿no? Que decía que cada hombre tenía una mujer adentro, ¿no? sí. ¿Verdad? Ajá, Entonces, un poco la idea era como ir abriendo esas perspectivas. Pero yo lejos de ver que las cosas se abrían, veía que las cosas se cerraban, ¿no? Que las identidades se cerraban y que al rato los hombres homosexuales y las mujeres lesbianas no podíamos combinar, ¿no? Al rato, o sea, entonces así como que, y luego pues ya, además las etiquetas de lesbiana, marxistas, vegetarianas y no sé qué tanta cosa, pues era demasiado, ¿no? Eran sí. demasiadas diferencias en lugar de Ajá. unificarnos, ¿no? Ay, sí. Y tal, ¿no? En Y fin, luego, bueno, esas son las historias. sí, luego no se aceptaba la bisexualidad, ¿no? Y así. Además, sí. Y O luego, tampoco los roles, o sea, tampoco bien, las machinas ajá, tenían ni ninguna posibilidad, era toda la censura, ¿no? O sea, era también una cosa muy chistosa, ¿no? esa política sexual de Kate Millett, pero no se pasó a los grupos. Y yo creo que era una necesidad de identificarse y de hacer pequeños grupos que ahora ya no existen, creo, o seguirán existiendo siempre, pero es parte de esta cuestión social, ¿no? De aglutinar Sí, a los diversos en todas las áreas, ¿no? De color, religión, de educación, de lugar. Y es muy complejo, ¿no? Porque las diversidades son enormes. sí, sí, sí. Y bueno, ¿cómo llegaste después a ser directora de Mujeres de la Ciudad de México? ¿Y con qué retos te enfrentaste? Porque ahí hiciste varias cosas. Bueno, era parte como de una trayectoria pues, que yo tomé pues, desde muchos años atrás, ¿no? O sea, prácticamente, pues también desde el momento en que se creó el Instituto Nacional de las Mujeres, ¿no? En el 2001. Sí. De hecho, yo después del doctorado y de las estancias de investigación, venía yo con una formación en política social y políticas de familia y con la idea pues ya de trabajar género como más directamente, o sea, había estado antes en otros temas y ya a partir de después del doctorado, pues ya como que me fui enfocando en esto. Entonces mi primer paso fue en el Instituto Nacional como directora, primero de operación y luego de estadística. Ujú. Luego de ahí pasé a temas de seguridad, que también trabajé con perspectiva de género en la Secretaría de Seguridad Pública. De ahí fue donde gané un concurso para ser directora del Centro de Estudios de la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, ¿no?
Y creo que ahí fue cuando ya empecé a estar pues haciendo surco en todo este tema de políticas de igualdad, ¿no? Formándome en eso, pero no solamente en lo teórico, sino también en lo práctico. Y bueno, después de que terminé la diputación, recibí también la invitación para ser parte del instituto en un momento en el que el instituto de la Ciudad de México pues había tenido una crisis fuerte, ¿no? Estaba en un momento muy crítico. Y bueno, pues yo me entré en ese momento y bueno, creo que pues la experiencia fue intensa, muy intensa, ¿no? La Ciudad de México es realmente, es un país, ¿no? Realmente es diversa, es compleja. El gobierno del Estado de México, de la Ciudad de México, tiene muchas articulaciones, no es algo tan unitario, las delegaciones son independientes, tienen niveles de autonomía, etcétera, pero el aparato del gobierno central es un aparato también grande. El instituto era sin duda pues el instituto más acabado, más formado, con más recursos, con más personal de todo el país, ¿no? O sea, eran pues más de 400 personas, ¿no? A las que había que coordinar en el trabajo. Y bueno, creo que ahí en mi trabajo fue un poco, primero, pues tratar de unir, de cohesionar el propio instituto porque estaba muy fragmentado internamente, ¿no? Había como muchos institutos adentro, ¿no? Cada directora tenía su instituto, ¿no? Entonces, primero ver esa parte y luego, pues, tratar de armar junto con el gobierno, aprovechando lo que hacían otras entidades, un trabajo que incidiera, ¿no? La incidencia no es fácil, ¿no? Pero digo, también creo que me ayudó el hecho de que el movimiento feminista justamente irrumpe en la Ciudad de México como irrumpió en el sur del continente a partir del 2015, ¿no? En donde el tema de la violencia en contra de las mujeres emerge como un tema que está presente en la vida de las jóvenes, ¿no? Y sobre todo en la vida de las jóvenes de la ciudad, que por circunstancias, de condiciones estructurales de su vida, de la vida de barrios y colonias pobres, transidas por el desempleo, por la informalidad y también por la inseguridad, ¿no? En zonas a veces poco servidas desde el punto de vista de los servicios sociales, del alumbrado y de todo ese tipo de cosas, además con 3 o 4 millones cuando menos 2 millones de mujeres que llegan de la ciudad del Estado de México todos los días y que son parte también de las mujeres que hay que atender aquí en la ciudad, ¿no? Entonces, esa parte, esa presión social me ayudó mucho porque pues el jefe de gobierno no era mi amigo, yo no era persona o sea, de su equipo, me invitó porque consideró que tenía yo un currículum que le había gustado, ¿no? Pero sí fue lo suficientemente atento a ver que ahí estaba una demanda y tal, y en ese sentido, pues yo encontré camino para construir varias alternativas, varias salidas, varias respuestas a esto, siempre perentoria. Siempre, o sea, el Estado cada vez tiene menos incidencia porque la complejidad social es cada vez mayor, ¿no? Y además la cantidad de piezas que tienes que armar y articular para que todo se dé. Decir, por ejemplo, un programa como el que teníamos de Ciudad Segura y Amigable, Amigable, sí.
tu que programa. tuvo una aplicación de, ¿cómo se llama?, de celular para que las mujeres identificaran y llamaran y tal, ¿no? Que tuvo varios elementos para hacer este seguimiento, dábamos seguimiento a cada llamada, etcétera. Pues tenía yo que articular a la Procuraduría, a la Secretaría de Seguridad Pública, al metro, a los transportes, a la Secretaría de Salud, a muchas instancias articuladas para que funcionaran, ¿no? Para que la palanca, a la hora de que movieran la palanca, se movieran todas las demás piezas, ¿no? Entonces, es trabajo técnico de construcción, es trabajo también político de convencimiento, de articulación, de coordinación, porque yo tenía que llegar a tocar todas las puertas de todos estos señores y convencerlos de que apoyaran, porque en el gobierno el que está hasta arriba puede decir hágase, pero si los demás que están abajo se tapan los oídos o voltean a ver otra parte, él está creyendo que todos los demás hacen y los de abajo pues pueden hacer o pueden no hacer, ¿me explico? Entonces tiene uno que convencerlos y no una vez, sino estar sobres y sobres para que la cosa... Entonces ese trabajo es agotador. Mucho. Agotador, pero creo que dentro de todo, también con mucha satisfacción, en el momento en el que tú ves, sabes o tienes realmente constancia de que lo que tú hiciste le dio alivio, apoyo, protección a alguien, ¿no? Y que alguien en la calle te dice, muchas gracias, usted lo que hizo tal y tal y tal, pasó esto. Digo, con eso uno tiene una enorme satisfacción y eso cuenta más que cualquier reconocimiento o premio que den, ¿no? Ese es el verdadero reconocimiento que uno tiene y que da mucho orgullo, ese sí, ¿no? Sí, me acuerdo que fuimos a comer ahí en el centro cuando estabas tratando de quitar tantas direcciones por su cuenta. Fue muy interesante. Y la última vez que te vi en el Colegio de México en una conferencia, pero sigamos con esto antes de pandemia hace mucho. Sí. ¿Qué era lo más difícil, además de articular todo esto y hacer incidencia? ¿Había estos contras, obstáculos? Todo es difícil porque cada cosa tiene su complejidad, ¿no? El que tengas a tu equipo alineado, ¿no? Que estén todos mirando a una misma dirección, que no haya broncas, rencillas, envidias, pies metidos, ¿no? O sea, desde ahí, o sea, la parte técnica de un trabajo, de la concepción de cómo se hace, cómo se va a hacer, cómo se va a seguir, tal. La parte burocrática es tremenda. Terrible. La burocracia es un embudo que realmente te reduce porque en realidad, o sea, y cuando digo la parte burocrática son todos los criterios de gasto, ¿no? Las áreas operativas y las que te dan el dinero, pues las haciendas, son tremendas, o sea, no te dan los recursos, te lo dan tarde, te lo dan con un montón de candados, y a la hora de que te lo dan también te lo tienes, en determinado tiempo, o sea, te lo tienes que gastar como loca porque si no te lo van a recoger. Bueno, es ahí, digamos, además todo tiene que ser de un año, no hay visiones de largo plazo. Nosotros con los fondos, sobre todo con los fondos federales, los que se conseguían a través del Instituto Nacional, los fondos de transversalidad, y los fondos estos del PAIMEF, era con los que podíamos más o menos planear, dijéramos, a 2, 3 años, porque sí hicimos planeación de 2, 3 años. Fue el horizonte que teníamos para planear algunas cosas que, dicho sea de paso, algunas de las cosas que logramos hacer también se destrabaron
por la presión que la alerta de género colocó a la Ciudad de México, porque hubo cosas que yo no hubiera podido lograr, como el hecho de que como por ejemplo, hacer un registro único para todas las personas que llegaban a solicitar apoyo, servicio, información sobre violencia, en 900 ventanillas de estas 5 entidades de las que te hablo, la Secretaría de Salud, la Secretaría, la Procuraduría, las mujeres mismo, etcétera, en toda la ciudad, ¿no? Entonces iba un solo registro, un solo expediente por cada mujer, donde sabías cuándo había entrado, cuándo había salido, a dónde se había canalizado sus datos, para poder incluso hasta poder identificar los niveles de riesgo que podía tener, ¿no? Por la incidencia, cuántas veces había llegado a estos servicios, etcétera. Eso se nutrió con la información de todo el sexenio, o sea, de 6 años, que subió la Secretaría de Salud y la Procuraduría y el mismo Instituto de las Mujeres. Eso no lo hubiera yo podido hacer si no hubiera existido la presión de la alerta de género. Entonces yo usé esa presión para destrabar cosas que no salían, ¿no? Que ya estaba todo preparado, todo listo, todo hecho, pero no montaban los datos, ¿no? Entonces, hay que reconocer que la presión que hacen las organizaciones es un viento fundamental para inflar las velas y caminar, ¿no? Entonces, me parece que pues todo es difícil, pero todo se puede trabajar y todo se puede construir así al día, a ir sacando las cosas, ¿no? Sí, fue difícil el sistema de identificación de víctimas recurrentes, ¿no? Sí, El sí. programa. ¿Qué te lleva a estudiar los feminicidios? Híjole, es que ahí sí fue un asunto brutal cuando me tocó presidir la comisión de feminicidios. Wow. Coincidió también, y eso fue una muy buena coincidencia, con la sentencia de Campo Algodonero, en donde ponía al menos unas 15 indicaciones y recomendaciones al gobierno mexicano, ¿no? Entonces, pues comencé a trabajar con estas indicaciones, que era primero tener un tipo penal para el feminicidio, es decir, el tipo penal que se aprobó en el 2012, es un tipo penal que salió de la comisión, de la comisión que yo presidía, y que además se construyó sobre la base de una información que acumulamos, un estudio que hicimos de 25 años de datos sobre muertes violentas de mujeres. Sí, fue una investigación impresionante. Fue una investigación muy importante. A partir de esa investigación se han venido haciendo otras investigaciones similares con las que se va actualizando la información, y eso es muy importante. Pero es a partir de lo que sale de ese estudio en que sacamos las características del dato. Claro, esto tampoco es de la nada. Teníamos detrás el trabajo que había realizado Marcela Lagarde, el trabajo que había realizado Julia Monarres en Ciudad Juárez, el trabajo que o sea, que desde el 97, 98 que empiezan a presentarse recurrentemente estos feminicidios en Ciudad Juárez, venía toda esa investigación, ¿no? O sea, aparte de la investigación nuestra, con toda esa investigación trabajamos, ¿no? Entonces, ahí fue el tema. Y bueno, es que realmente, además, creo que lo que a mí más me movió fue ver cuerpos de mujeres
asesinadas así en la morgue de la ciudad, verles sus rostros tumefactos, hinchados, pero al mismo tiempo sus ojos cerrados con una paz, como si hubiesen agradecido la muerte después de la tortura y de todo, ¿no? Que bueno, que también me conmovió mucho. De todos modos, también la parte de la violencia que se desata en esos años, ¿no? A partir de 2007, pues es un hecho que también pues, me conmovió mucho, me conmueve hasta la fecha, a pesar de que creo que hemos naturalizado la violencia en el país, ¿no? Vivimos con una violencia terrorífica. Terrorífica. Y bueno, un poco que también querer entender y al mismo tiempo pues tratar pues de evitar esta violencia, ¿no? Porque las muertes, la forma, además yo estoy convencida de que la violencia feminicida es mimética, es decir, los hombres asimilan y copian. De por sí, la masculinidad está basada en la mímesis, ¿no? En hacer como, ¿no? Volverse hombres como los otros se vuelven, ¿no? Hacerse, medirse con los otros. Entonces es mimético el hecho de que hoy quemen a una mujer en Jalisco y en 2 semanas haya otras 2 quemadas. Y refrenda esto, que esta situación mimética de copiar, de hacer el hecho, o sea, de coronarse. Rita Segato dice que es como impostarse y reconocerse en aquel otro como hombre, como aquel otro, ¿no? Que hizo tal. Entonces, un poco, bueno, los feminicidios son también ese castigo que los hombres dan a las mujeres rebeldes, ¿no? Y se ha vuelto, como bien dice, se mimetiza y se repite porque hay una carencia de identidad de lo masculino. Entonces se convierte en en el machismo, en copia de yo puedo sobre otro cuerpo y hacerle lo que quiera, ¿no? Es terrible esto que está sucediendo en este país, ¿no? ¿Cuántos feminicidios tenemos diarios? Yo me quedé en 20, Como 11. 11 diarios. Diarios, sí. Ok. Y esta violencia mimética de destruir cuerpos de esa manera, con esa tortura tan espantosa, con esa hazaña, muchas personas piensan que son sociópatas, psicópatas, y no, son hombres que aprendieron una masculinidad que no está construida desde la paz, desde el amor, desde la equidad, sino desde la copia de la destrucción, ¿no? Sí, bueno, es que la masculinidad es eso, ¿no? Dijéramos, más allá de las cuestiones de fuerza, virilidad, que son como esos, dijéramos, los contenidos transhistóricos de la masculinidad, ¿no? Porque desde los griegos, ¿no? Hasta nuestros días, el vigor, la fuerza, la valentía son parte de esa construcción. Pero el tema es el asunto de violentar, de guerrear, ¿no? De hacer la guerra, ¿no? De mostrar esa parte, o sea, no sea, la ira, ¿no? La ira masculina también se habla recientemente de esa parte, o sea, no hay cosa que provoque la ira y que no se convierta en un acto físico de violencia, ¿no? Es este tema, ¿verdad? Que es el que hay que ver, hay que desmontar, el tema de la ira.
Sí, afortunadamente algunos hombres están trabajando con grupos de hombres mm, para, porque si no se trabaja con ellos no encuentran otra identidad, por llamarle de alguna manera, para no Pero seguir. el tema, el problema que yo le veo y que no es un asunto que haya sido, no es un hallazgo mío, sino es algo que los propios hombres que trabajan en los grupos de hombres, y sobre todo aquellos que tienen 20, 30 años de Ajá, trabajar en esto, lo dicen, ¿no? Es decir, mientras yo quiero cambiar y trato de cambiar, la sociedad me obliga a que yo sea lo que dicen ¿qué que tengo debo que ser. hacer? E incluso, o sea, de manera que cualquier cambio microsocial que se pueda dar, ¿no? Las estructuras sociales, las macroestructuras, te reiteran y te regresan al mismo lugar, ¿no? Entonces no hay permeabilidad del cambio. Ujú. El cambio se queda abajo y bueno, hay personas, parejas, hombres que lo sostienen y que pueden tener esa voluntad de sostener el cambio, aun cuando los otros hombres, los que están todavía en la caja de la masculinidad, como dicen, le recriminan que estos hombres no sean como tienen que ser, ¿no? Y la sociedad, arriba, las estructuras, el Estado, las instituciones sociales, las instituciones económicas, las instituciones políticas, no cambian. Entonces, el problema se mantiene abajo. Y esto es también en el mismo caso de los conflictos de género. Los conflictos entre hombres y mujeres son hoy día parte de un nuevo conflicto social. Y es un nuevo conflicto social porque la figura femenina, la figura de la mujer, ha cambiado de lugar y ha cambiado de perspectiva, ¿no? Por eso es nuevo, ¿no? Porque es un asunto que tiene 70 años de estarse cuajando, ¿no? Y entonces, pero ese conflicto no está reconocido legítimamente por el Estado como un conflicto social. Por lo tanto, lo mantiene en el ámbito de cada quien, de la relación interpersonal, y no lo reconoce, ¿no? No lo reconoce donde lo debe reconocer, en las normas, en las formas del derecho, ¿no? En las formas de regular los conflictos y en las formas además, pues de darle salida, ¿no? A través, porque pues es un conflicto redistributivo de tiempo, de méritos, de oportunidades, de libertades, de decisiones, ¿no? Entonces, hay que cambiar las instituciones, las normas, y no pensar que se pueden hacer los cambios abajo o en la parte meso y microsocial y que ahí se van a soportar. Por eso cuando hablan, cuando escucho hablar de conciliación, de trabajo, familia, pues escucho que es una conciliación que tiene que hacer la gente en su casa. Sí, como algo privado. Entonces, Pero las estructuras, las empresas, los trabajos, la calle. los servicios, etcétera, esos quieren seguir a como están. Y entonces ahí, ¿quién concilia eso? O sea, lo convierten en un problema microsocial y en un problema macrosocial, como es realmente el asunto, ¿no? Ay, entonces estamos a, falta mucho que hacer, ¿no? Se han Muchísimo. hecho políticas públicas, pero se llevan a cabo, Tere, al respecto. Y pues es que son todavía muy epidérmicas, Ujú. son todavía muy intermitentes, son todavía muy chiquitas, ¿no? Y son todavía muy vulnerables, son políticas que hoy las ponen el que gobierna, al rato viene otro que no está convencido, las quita, es decir, no hay institucionalidad, no hay fíjese, entonces es un trabajo de Sísifo, ¿no? Cada gobierno
En los municipios cada 3 años hay que recoger la piedra del suelo y volverla a levantar, ¿no? Entonces nos falta mucha institucionalidad y mucha incidencia y mucha convencimiento a los hombres, porque los hombres, los funcionarios, cada día están más resistentes. Sí. ¿Por qué? Porque, o sea, porque ya ven que las mujeres tomamos vuelo, ¿no? Que ya nos creímos este discurso de los derechos y de las libertades y todo ese tipo de cosas, que ya no estamos como para regresar a casa y hacer, o sea, y ser obediente, sumisa y todo eso, ¿no? Y eso no les gusta, ¿no? Entonces, no, pues si así como están que sueltas, pues si le seguimos dando aire a esto, no la vamos a controlar, ¿no? Entonces, hay una resistencia muy fuerte, muy fuerte. Es decir, como que caminamos y tuvimos un trayecto en donde estaba libre y era bonito y era muy chido y era muy democrático, muy progre, pero ahorita te están diciendo, no, espérate, ¿no? Entonces hay mucha resistencia y yo creo que pues es un tema que hay que repensar lo que hemos estado haciendo, cómo lo hemos estado haciendo, hay que revisar, ¿no? Lo logrado. Yo creo además que más allá de todas estas contingencias, el discurso ha machacado tanto el tema de los derechos de las mujeres y esto y lo otro, que efectivamente esto ya está echado a andar, ¿no? Porque es algo, yo me sorprendí el día que se hizo la convocatoria al paro, ¿no? En marzo del 2020, ¿no? Antes de que se desatara la pandemia. Yo estaba platicando el día anterior con una manicurista. Y bueno, yo siempre las entrevisto, ¿no? Y dónde vas, dónde vives y como tal, todo, o sea, siempre hago ahí un poquito de etnología, ¿no? Y entonces, cuando le saqué el tema, dijo, no, yo sí estoy convencida, pero yo no puedo dejar de venir. O sea, ella estaba enterada, era una chica, yo creo que cuando mucho tenía quizá como unos 25 años. Ya estaba casada, ya tenía pareja y todo, hijos y todo, pero estaba consciente de lo que estaba pasando, estaba consciente de la convocatoria, del sentido, del todo el rollo. Y bueno, solamente decía que pues ella no podía dejar de trabajar porque de eso vivía, pero tenía clara la convocatoria. Entonces yo dije, ese día realmente que salí en la mañana y que vi que hasta de las coladeras salían mujeres, yo dije, wow, ahora sí, ya me puedo retirar, porque esto ya está caminando, esto ya trae su dinámica y son un montón de rueditas dando vueltas, caminando. Entonces, la verdad que eso es lo que creo que está ya activado, que creo que en México está muy dividido todavía eso, por clases, por muchas cosas. No hay mucha comunicación, por ejemplo, con las históricas o con las que no, aunque no somos históricas, ya tenemos también nuestros añitos en esto. Y eso sí lo veo yo como algo como que no es muy productivo, porque no veo que pase así, por ejemplo, ni en Chile, ni en Argentina, ni en Uruguay, donde tengo amigas tanto jóvenes como de más edad, ¿no? Sea, gente de mi rodada y gente chavitas que también he conocido en encuentros y toda esa cosa. Yo ahí no veo esa confrontación que encuentro aquí y que digo, no me parece para nada productiva. No, entre generaciones está terrible. Entonces, sí, porque bueno, hay mucho que aprender de nuestra experiencia y nosotros tenemos que también entender el impulso y las condiciones, todo mundo en el que están las chicas, ¿no? Pues, y esta socialización virtual en el que viven, que es como otra forma de hacer sociedad, ¿no?
Fíjate, Tere, que yo tengo, a ver si me estoy equivocando, me surge las marchas LGBTIQH, etcétera, más plus, son miles de personas, pero son interesantes para votos, ¿no? Para votos políticos. La lucha de las mujeres no. Ahí ponen, ¿Tú crees que no? no, yo creo que, bueno, todos los partidos van a decir que sí, pero cuando se demuestran estas marchas tan gigantes como esa y otras, es un gran temor. Entonces no ponen una mesa de diálogo que entren a dialogar las líderes o qué es lo que trae, sino Pero yo fíjate que las marchas LGBTI plus que ves tan gigantes. numerosas, yo lo que no veo en esas marchas, Carnaval ahora, ¿no? Ujú. ¿eh? Yo lo que Como no veo en esas carnaval, marchas es el contenido ciudadano. no, no está. La gente festeja la diversidad, lo cual estoy perfectamente de acuerdo. Celebra la libertad ganada, yo también, ¿no? Pero hay muchas demandas pendientes para la población LGBTI, ¿no? Ah, Que no pasan ahí, que nadie la levanta. mm. Yo, o sea, todas las demandas de todas las parejas, digo, sean parejas LGBTI o como se emparejen, ¿no? Pero todo esto, los derechos sociales, los derechos económicos, no están, no estamos ganando en esa parte, ¿no? No, es como un O sea, carnaval de fiesta. entonces siento que es como una lucha, una manifestación muy rica, muy diversa, muy carnavalesca, muy de festejo, pero yo no veo ahí todavía la parte de la ciudadanía. En cambio, en las marchas de las mujeres veo reclamo, veo cosas. Digo, Bueno, no ujú. me gustan las destrucciones, ¿no? Pero bueno, o sea, creo que esa es una manifestación que espero que sea perentoria, que no arraigue, porque yo creo que eso no construye nada, pero creo que tienen más sentido. Ahora, las mujeres sí votamos y los votos de las mujeres son importantes, interesantes. De hecho, votamos más que los hombres, ¿no? Ujú. Sobre todo, pues en las ciudades votamos más que los hombres. Y yo creo que lo que ocurre, claro, es que, como te digo, o sea, los hombres, los políticos no tienen muy claros qué compromisos pueden hacer con respecto a las mujeres y que además, pues sí, son cautos siempre para hacer estas propuestas, ¿no? Pero yo espero que en las próximas elecciones tengamos ofertas más nutridas y ricas para las mujeres y tengamos también, tenemos tiempo todavía de hacer una buena reflexión sobre lo que hemos ganado y lo que todavía hay que bregar por hacer. Hay mucho por hacer, ¿verdad? Pero se ha ganado, pero hoy falta muchísimo. ¿Cómo te gustaría hablarnos de qué retos nos esperan Como sociedad, o como mujeres, o como como que. mujeres, como mujeres en esta sociedad y como hombres, los hombres también, sus retos? Bueno, yo creo que nosotros tenemos el enorme reto de hacer que estas reivindicaciones nuestras y estos derechos ganados sean primero una realidad para todas, ¿no? Porque las desigualdades entre las mujeres también son muy grandes, ¿no? Las ¿No? mujeres que tenemos, pues, todos estos privilegios que hemos logrado, digo, las mujeres que gozamos de derechos, pues somos realmente privilegiadas frente a otras que, además de carenciadas, viven en situaciones de opresión, de sumisión tremendas, ¿no? Tremendas. Y no tenemos que ir muy lejos, ¿no? Para encontrar.
entre los enfermos de SIDA que hay en la ciudad, por ejemplo, las mujeres más pobres y que viven en lugares más alejados son un gran porcentaje, ¿no? El SIDA se divide entre hombres que tienen sexo con hombres, pero que son de niveles altos, de educación alta, y un montón de mujeres pobres que no tienen educación y que viven en las peores condiciones, ¿no? Ese es como los dos picos que tiene el SIDA. Bueno, hay muchas mujeres que no están gozando de los derechos que gozamos otras. Entonces, ese es un primer desafío, hacer que estos derechos sean realidad para todas, ¿no? Creo que el desmontar la misoginia, para mí, la misoginia y los estereotipos son la fuente que prodiga machismo y que genera violencia y discriminación. Tendríamos que tener así una campaña reiterativa en contra de todos los estereotipos inferiorizantes, denigrantes, ridiculizantes, objetualizantes, instrumentalizantes de las mujeres, ¿no? O sea, la misoginia en contra, o sea, un combate serio, pues, porque la violencia en contra de las mujeres y la discriminación, la violencia es un resultado de la discriminación, pero la discriminación en el caso de las mujeres es estructural y es simbólica, cultural, entonces hay que pegarle mucho a eso. Ahora, otra cosa, que los recursos, así una cosa, una meta más corta y más concreta, que los recursos que efectivamente se aprueban como parte del presupuesto para la igualdad se ejerzan, se aprovechen, que haya además sucesión de políticas que se vayan mejorando, que se institucionalicen, que se evalúen, que se sepa qué tanta incidencia tiene, que se genere conocimiento e información sobre el quehacer público en esas vertientes, que se cree un cuerpo de funcionariado, hombres, mujeres, conocedor, experto, con formación, con herramientas, con todo, o sea, y que además el liderazgo de las mujeres se fortalezca en todas las organizaciones, ¿no? En los partidos, pero también en los sindicatos. Los sindicatos siguen siendo los clubes de Toby. Tan peor que los partidos, y no ha habido todavía una reforma de paridad y de todo eso en el mundo sindical, que hace muchísima falta. Entonces, hay muchos retos en el campo de las mujeres. En el campo de los hombres, pues yo creo que hay que trabajar mucho porque efectivamente se encuentre una pauta de pacificación, o sea, de ablandamiento, dijéramos, de esa masculinidad tóxica que se desterre, ¿no? O sea, ese también, ese modelo emocional en el que están formados, ¿no? Que haya conciencia de eso y que además se tome conciencia que no es por ser nice ni progres ni nada, sino es pues, para ser humanos para ser mejores personas, ¿no? En fin, además creo que el reto como humanidad pues es realmente dar un cambio, un giro, una transformación a nuestras relaciones, porque lo que nos espera pues, no es nada halagüeño, ¿no? No vamos a volver a vivir los 30 años dorados después de la guerra hasta los 80 de crecimiento económico y de bienestar y de distribución. Esos tiempos ya no van a volver, pues no sé por cuánto tiempo, pero lo que nos espera es difícil, es arduo y tenemos que tener como herramientas y formas para poder enfrentar
estos retos que nos van a... Y como país tenemos una cosa tremenda con la pacificación también. Sí, está muy fuerte. Yo cuando veo los medios de comunicación, rara vez, comerciales, me doy cuenta de la misoginia que hay, los chistes, la denigración a las mujeres, la homofobia, y me parece que en los medios no debería de pasar eso, porque es la repetición, la forma de aprender, ¿no? En estos medios de comunicación. Es que hay expresiones que van de lo obvio, de lo grosero, Absurdo, de lo grotesco, o sea, grotesco. te encuentras desde así de lo que es casi un monumento a la misoginia y al machismo, hasta las cuestiones más sutiles Sí, de los más refinados, de los intelectuales, ándale. en las que también le encuentras la beta misógina y le sale la beta misógina a la menor provocación. Estos que se dicen progres, ¿no? Entonces sí, verdaderamente el trabajo que tenemos que hacer es enorme, concienciar en ese sentido, ¿no? Tere, ¿con qué te gustaría cerrar? Y pasamos un PowerPoint para que nos comentes las fotos y demás. Y abrimos micrófonos después de eso para Sí, cómo no, claro que preguntar sí. y lo que tú quieras. Mm. Pero Muy bien, mira, pues yo creo que ya he hablado mucho, sí, solamente decir que sí, que efectivamente para mí el feminismo es una utopía viva, es la única utopía viva que está, que es el hecho de revertir, de invertir la manera en cómo la civilización, la sociedad se ha organizado. Que ha sido pues sobre la base, sobre todo los últimos siglos, de la producción, del dinero, de las cosas, ¿no? El feminismo pone en el centro de la vida el cuidado, ¿no? La reproducción, ¿no? Y el cuidado. Entonces, sobre eso, invertir las formas en que vivimos y plantear el cuidado de la vida y de la vida humana y de la vida animal y de la vida planetaria en el centro de nuestra organización social, en el centro de la racionalidad política, ¿no? Y organizar, pues organizar nuestro tiempo, nuestra formación, nuestra trayectoria en función de esa transformación, ¿no? Entonces, sí, eso me parece claro en un lugar en donde efectivamente estas figuras del hombre y la mujer pues desaparezcan, ¿no? Y seamos solamente personas, ¿no? exacto. Sí, y tienes estudios de la familia y muchas cosas que has aportado. Eh, Gracias por este tiempo. Es un honor tenerte y un honor en Diálogos con Alma, pero un honor ver toda tu trayectoria y tu lucha. Y actualmente, ¿qué estás haciendo, Tere? Soy profesora en la maestría de Ciencias Sociales de la UACM, pues imparto clase, hago investigación también justamente sobre todo este tema del cuidado, de la economía y la sociedad del cuidado. Fui designada experta del gobierno mexicano ante el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará, que es para el cumplimiento de todas las obligaciones de los estados para eso. Bueno, eso es un proceso que es parte de lo que hace la OEA, la CIM de la OEA. De la OEA, sí. Y bueno, pues ahí soy parte de un mecanismo que va dando seguimiento a los reportes que mandan los estados y a los informes sombra que mandan las organizaciones de la sociedad civil. No para el caso de México, porque no, o sea, la regla es que uno no es experto en su propio país, sino respecto a otros países. Y eso es mi trabajo. Actualmente soy también
parte del grupo de referencia de la sociedad civil de la iniciativa de Spotlight en América Latina, o sea, como parte del grupo regional. Y bueno, he estado pues trabajando en algunos proyectos regionales que tienen que ver con esto, ¿no? Ese es como mi chamba. Si alguien te quiere conectar, contactar, eh, para saber más de ti o asesorarse de algo, ¿a dónde te contactan? Pues me pueden contactar por el correo de la universidad, ¿no? Que es teresa.inchaustegui@uacm.edu.mx. Perfecto. Pues vamos a pasar un PowerPoint y nos comentas si me haces favor tus Ok. fotos. ¿Qué hacen mis gatitos aquí? Así Ya se son. metieron, ya se metieron los tres, gallo También, afro. también tenemos 3 y se meten en la pantalla. Les encanta ser artistas. Pues Teresa Inchastegui Romero, es un honor, de verdad, honor a quien honor merece por su No, pues muchas trayectoria, gracias a ti, muchas gracias, Alma. valentía y lo brillante que eres y todo lo que has trabajado. Es admirable, de verdad. Muchísimas gracias, es un honor tenerte aquí en Diálogos con Alma. Sí, muchas gracias. No, a ti. Coméntanos, a ver, Mira, aquí estoy anécdota de en la fotos. Universidad Provincial de Córdoba, Ujú, Córdoba, Argentina, invitada por esta mujer, Claudia Martínez, que estaba en ese momento de directora del Polo de Atención, Polo Integral de Atención a la Violencia, ahora es ministra de la mujer en la provincia de Córdoba. Es una mujer muy comprometida, una política muy activa. Su modelo de polo integral es maravilloso, muy efectivo. Y ella ha formado varias generaciones de mujeres que con todas las herramientas sobre el tema de derechos de las mujeres y políticas de género y todo eso, y pues yo he sido conferencista en un diplomado que ella hace anualmente ahí en la Universidad Provincial de Córdoba. Aquí estoy en la CEDAW con la delegación mexicana. Ahí estaba Malú, que en ese momento era también senadora, me parece. Y Este Rita. estoy ahí, estábamos justamente debatiendo en ese momento la introducción del término feminicidio en la ONU, en la CEDAW, por la cosa de perdón, no es la CEDAW, es el comité, la CSW, ¿no? Que se reúne anualmente. Y bueno, estábamos en un gran debate con los gobiernos musulmanes que no querían introducir el término de feminicidio porque como ellos más bien lapidan mujeres, ¿no? Acusadas de adulterio. Entonces, pues estábamos en esa sesión. Y acá estoy Mira, con varias amigas en Quito, en la cuarta cumbre de la Red Iberoamericana de Municipios por la Igualdad de Género, con Rita Segato, a la derecha. con Olga Segovia, Ujú. con esta otra chica, esta chica que está ahora en la CIN de la OEA, no me acuerdo cómo se llama. Ay, estamos ahora en un grupo también con Sixa, se llama Flavia. Flavia, Olga Segovia, que es también una mujer que trabaja todo el tema de ciudades seguras, y de Morena, una chica también peruana que es una mujer también lideresa
que en ese momento era concejal ahí en el municipio de Quito. Gracias. Ah, bueno, aquí estoy con el señor Guterres, el presidente, el secretario general de la ONU, y aquí estaba invitada por la Unión de Gobiernos de Ciudades, ¿no? De grandes ciudades. Esta es la señora Hidalgo, la que fue, ¿cómo se llama? Sí, fue, pues, como alcaldesa de París, ¿no? Todas estas son alcaldesas. Este es Guterres, esta es también una alcaldesa de un país africano, que creo que era de Kenia. Esta es una mujer de Podemos, era una concejala de Podemos. Y esta también es otra alcaldesa, me parece que era de una ciudad de Seúl también. Y bueno, pues eso fue justamente también el día en la sesión de la COSEDAW, que hubo de la CSW, perdón, que hubo una reunión, un foro especial para gobiernos de ciudades, ¿no? Que es como un formato nuevo que se ha dado en ONU, porque generalmente, pues en ONU, pues participaban solamente los países, ¿no? Pero ahora se está abriendo paso a representación de grandes ciudades, ¿no? De gobiernos de ciudades. Ah, mira, aquí estoy con Pati Mercado. Las exgamuzas. Pati Mercado y con esta chica de Zacatecas, que también fue directora del Centro de Justicia para las Mujeres ahí en Zacatecas. Aquí estaba yo ya de presidenta de acá del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, ¿no? Estábamos en un foro, me parece que tenía que ver con la discusión de la Constitución de la Ciudad de México. Mara se llama esta chica. Para en medio, Pati Mercado a la derecha. Sí. Pati Mercado, sí. Ahí creo que estoy. Bueno, acá estoy en la Facultad de Arquitectura, en un foro de ciudades seguras que se hacía anualmente en la, ¿cómo se llama? En la Ciudad de México, en donde se debatían desde el punto de vista académico y político muchas de las conflictividades y problemas que tiene que ver las ciudades para las mujeres. Y acá estoy, yo creo que este es el director del desarrollo social. Mi gatita está frenética persiguiendo una mariposilla y temo que en una de estas se nos eche encima. Y bueno, estaba yo pues con un grupo de mujeres que trabajan. Él era el director general de desarrollo social y de atención a la violencia, que tenía también, era parte de la Secretaría de Desarrollo Social. Pues en una reunión de estas miles que había. Sí, gracias. Aquí estoy como diputada. Aquí está que era pues de Sinaloa también, que es una diputada. Estaba yo creo que ahí en la comisión de igualdad, me parece que estaba en la comisión de igualdad, ahí en la Cámara de Diputados. Y acá estoy, creo que en una mesa en donde estaban, este era
consejero jurídico del gobierno de Mancera. Este señor, no me acuerdo quién era, y estamos, creo que en una reunión del comité de planeación de la Ciudad de México. Gracias. Aquí estoy también de diputada, era una intervención al parecer muy enfática, muy emotiva. Ese está en YouTube. Ahí en la, ¿cómo se llama? En la Cámara de Diputados, acá. Aquí estoy creo que en una conferencia de prensa. Y acá pues también en alguna comisión de las que estuve, ¿no? Pero estas fotos son de la Cámara de Diputados. Gracias. Bueno, esta es una revista, ¿no? En donde seguro que hicieron una... De creadoras en la Ciudad de México. Más sí, sí, este es de la Ciudad de México, sí. es tuya. Sí. Pues es una entrevista acá, creo que... Ah, mira, La Cadera de Eva es un portal de noticias que bueno, que aquí le faltó, porque yo les sugerí el nombre a este portal, porque le dije que el verdadero hueso de la creación no es la costilla de Adán, sino la cadera de Eva, ¿no? Que fue de donde salió el homínido, ¿no? Claro. O sea, la cadera de Eva se tuvo que reformar y abrir para que saliera un homínimo con un cerebro más grande, ¿no? Wow, sí. Entonces, pero yo por eso les había sugerido que se llamara La Cadera de Eva, pero que trajera, entre comillas, el subtítulo de El verdadero hueso de la creación. Pero no, nada más le pusieron La Cadera de Eva. Es un portal que es un subsitio, no sé cómo sea, de La Silla Rota, ¿no? Que ese sí es un portal de noticias, ¿no? Para el que yo suelo escribir de vez en cuando. Muy bien. Aquí, bueno, esto es reciente, ¿no? Aquí está esto me invitó Ana el año pasado a Huatulco, a un encuentro de toda la zona del Pacífico de los municipios de Oaxaca, para revisar sus experiencias de seguridad ciudadana, seguridad ciudadana, género y territorios. Entonces hicimos una evaluación. Yo en realidad pues hice una serie de comentarios y propuestas sobre las experiencias interesantes de municipios de Oaxaca en el tema de la prevención de violencia. Ana porque creo que, no, todavía está el gobierno de Oaxaca, ¿verdad? Todavía no entra el nuevo, pero Ana es la directora o presidenta del Instituto de Oaxaca, y es una mujer muy, muy activa y muy inteligente, bien formada. Y pues los oaxaqueños y las oaxaqueñas son muy emprendedoras también en esta parte. Aquí sí no me acuerdo, donde me pusieron más hasta el apellido mal, pero, pues es de la UAP, de la Benemérita Universidad. No sé, los de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla me invitan con frecuencia, así que no, esa parte no la recuerdo. Aquí Y bueno, tenemos 2 personas que te están escuchando de Puebla. sí. Sexólogos. Bueno, aquí estoy con Yamilés en Mazatlán, en la supuesta casa de Pedro Infante, ¿no? Estábamos paseando y entramos ahí a la casa de Pedro Infante a echarnos un tequila. Muy Sí, bien. sí. Pues muchas gracias, Tere. Nuestra próxima entrevista es al doctor Iván Arango de Motis, médico psiquiatra analítico y psicoterapeuta, psiquiatra individual y grupal, sexólogo, y trabaja con cosas también muy difíciles. Ha hecho también varios libros. Ese es el 8 de septiembre a las 8 p.m. Gracias, Tere. Un gran honor tenerte, un gran honor, un gran honor. No, al contrario, muchas gracias
A No, ti y a ustedes y a todos los que se chutaron todo el choro. muchas gracias por estar en Diálogos con Alma, con esta extraordinaria mujer que mm, es un honor tenerla, es muy admirada por mí y muy querida por valiente, por Igualmente, inteligente y querida. brillante. Muchas, muchas gracias, Muchas Tere. gracias a ti. Hasta luego a todos, también a Héctor y a todos los que estuvieron aquí. Hasta luego. Bye. Hasta luego, hasta luego. Gracias, Tere.